are together, and I still hope that you'll be mine forever, even though you're far away. Algo anda mal, definitiva y profundamente mal, dijo uno de nuestros entrevistados. Y sí, algo anda muy mal en este país en que vivimos todos. Usted, yo, vecinos, parientes, compañeros de trabajo, abuelos, nenes, gente honesta y de los otros. Todos. No voy a decir que esto no sucedió antes, que es nuevo. ¡Ay, qué horror! Que la influencia de la televisión, la moral decadente o vaya a saber qué. El mundo cambia, se modifica, se estremece, se pone patas arriba, ruge, araña, nos hiere y entonces alcanzamos a murmurar: ¿pero qué diablos le pasa a la gente? Por favor, siempre fue una desgracia, ahora es un cataclismo. Que en 24 horas haya habido 4 femicidios con perfidia y alevosía, 4 de la manera más cruel, inmunda y feroz, es algo que nos habla directamente al cuerpo, a los sentidos, al alma, si después de enterarnos todavía creemos que somos seres con alma. Es horrible y hay que hacer algo para parar esta violencia. Reflexionar cuidadosamente sobre lo que decimos y lo que hacemos, no bajar la guardia, prevenir, educar, comprometernos, embanderadas o no en movimientos sociales, estar siempre atentas y hablar siempre y sin miedo. Hoy, desde el ayer, violencia de género. Se ha incrementado toda la violencia, y entre ellas la de género. La violencia hoy en general creo que es, hablo en general porque realmente es que no es solamente una cuestión de mujeres o una cuestión de matrimonios o una cuestión de familias, sino que es incluso una cuestión institucional que me parece que por ahí no estamos viendo definitivamente. Hoy por cualquier causa las personas se agarran a trompadas, se tiran de los pelos, se insultan, se agreden. La violencia tiene como límites insospechados. Uno no puede creer que alguien no provea alimentos eso a sus hijos. Eso también es una forma de violencia. Bueno, y tremendas formas de violencia que hemos padecido y conocido estos días por los medios de comunicación. Pero bueno, concretamente, yo no sé, siempre repito lo mismo, pero creo que es así. No sé si es que se ha aumentado el número de casos o estamos empezando a atrevernos las mujeres, es decir, se están empezando a atrever las personas a denunciar, porque ya es como que ha dejado de ser un tema tabú la cuestión de la violencia, o ha dejado de ser un tema circunscripto a las 4 paredes de la casa, sino que ahora las personas es como que buscan ayuda, salen afuera, dejó de ser una cosa muy para adentro para hacer algo hacia la sociedad. Esto tiene sus riesgos también, porque muchas veces se denuncian hechos violentos o agresiones verbales que a lo mejor no son tales o a lo mejor son un poquito exageradas, eso también tengo que decirlo porque ha sucedido, pero el normal de los casos es que quien se toma la molestia de ir a la policía o de llamar a la policía o de exponer su caso públicamente, porque es verdad que luego se te hace algo público el problema, no lo va a hacer al vicio. Entonces, bueno, esa es una cuestión. Y la otra que te digo que es circunscripto a eso, estamos padeciendo situaciones un poco generalizadas de violencia. Ahora, una vez que una mujer se atreve y denuncia, ¿encuentra las respuestas adecuadas por parte de la justicia y de todos los estamentos? Exacto. ¿Hay un seguimiento, un cumplimiento del protocolo en cuanto a seguridad, atención psicológica, médica y demás? La ley lo dice claramente, pero también debo decir que las leyes no siempre se cumplen en su totalidad,
porque no están dadas las condiciones de infraestructura, de capacidad, de disponibilidad de personal, de tiempo, recursos que faltan, capacitación incluso diría, que pueden llegar a faltar. En realidad, cuando se hace la denuncia se pone en marcha un engranaje que es interesante porque de movida, en primera instancia, digamos, se arma como un cerrojo de protección en torno a la víctima. El problema es el seguimiento posterior, es decir, se lanzan, se dictan las órdenes de prohibición de acercamiento, restricciones, incluso detenciones cuando los casos son muy graves o cuando ha habido denuncias de amenazas o, bueno, amenazas de muerte con armas o lo que fuera, o lesiones graves. Pero el problema es el después, es el que la justicia llega cuando la denuncia se implementa, y cuando la denuncia se implementa es porque ya ha sucedido algún hecho, es decir, no es que estamos en el comienzo de un eventual problema, no, estamos en el medio del problema cuando se denuncia, porque generalmente se denuncia cuando ya la mujer no aguanta más. Entonces todo lo que pasó en el medio sigue quedando en la sombra y queda ahí una especie de nebulosa el después. Bueno, después que se produjeron las audiencias, que se dictaron las órdenes de restricción, que se evaluó por parte de un equipo técnico interdisciplinario conformado por psicólogos y trabajadores sociales, y que el juez reunió a esos actores, digamos, a esas personas que tienen el problema, y llegaron a algún tipo de digamos, acuerdo o forma de seguir adelante. Lo difícil es ese después, el seguimiento. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Porque es que ya cuando se terminó un caso o cuando quedó un caso medianamente resuelto, se sucedieron 5 más en el día. Entonces es como que es muy, muy difícil poder continuar el seguimiento, que sería lo ideal para ver si la violencia, que de hecho es cíclica la violencia, va a volver a suceder si no hay un tratamiento, si no hay un seguimiento, y bueno, y eso es lo que no es posible. El 3 de junio de este año marcó un hito. Se abrió una agenda, una multitudinaria marcha convocada desde las redes y medios por periodistas, artistas, activistas, bajo la consigna Ni una menos, puso en la discusión pública el tema de la violencia contra las mujeres. Ni una menos en Wincarrenancó representó un grito social que se multiplicó para decir basta de violencia, basta de femicidios. La licenciada Romina Daniele, una de las organizadoras, nos decía. Exactamente, hemos trabajado en los colegios, consideramos que los niños, la parte preventiva es muy importante en los niños. Entonces, a partir de ahí hemos empezado a trabajar y bueno, en esto surgió lo del 3 de junio porque nosotros consideramos que la violencia, más allá de la cuestión legal, tiene una cuestión de salud, trasfondo, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con esto de el apoyo, el tratamiento psicológico, psiquiátrico que se le puede brindar tanto a la víctima como al victimario en una situación de violencia que por ahí, sin esa arista, por ahí es muy imposible generar la prevención y generar una posible solución a este problema, digamos, ¿no? Acá trabajamos con la licenciada Olivero, cubriendo la parte psicológica, y tenemos un colaborador que es el doctor Torres Moreno, que si bien es un médico de guardia, él también cubre tratamiento psiquiátrico en estos casos judiciales, digamos. Y bueno, y el apoyo social, donde tratamos de comprometer a la familia en esto de tratar de acompañar el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos tratado de salir a la calle con esto, con difundir estas cuestiones. Si bien acá se trabaja en el foco de la cuestión, que es con el paciente, tratamos de que no se genere eso haciendo estas charlas preventivas en las escuelas y, bueno, esto de Ni una menos, que también fue una forma de salir socialmente más allá de los alumnos, ¿no? Tratar de salir a la calle con un mensaje donde
ha tenido en cierta forma como mayor concientización, en el sentido en que tal vez las víctimas o las personas comienzan a deslucidar cuáles son aquellas cuestiones que tienen naturalizadas y que en cierta forma necesitamos empezar a problematizar, a preguntarnos esto está bien, está mal, es normal. Son esas cuestiones que tenemos que ponerle voz, digo yo, a este silencio de cierta forma para poder decir basta, ¿no? Son inicios, sí. Hay mucho por hacer. Pero se ha crecido en esta actitud que usted marcaba de visibilizar las situaciones, ¿no? Sí, creo que el hecho de que se hable y se ponga palabras, creo que permite a la víctima empezar a reconocer ciertas conductas, esto que yo siempre digo de las contraseñas de las redes sociales, el modo en alguna valoración prejuiciosa o negativa en el modo de vestir, son conductas o no te juntes con tal, o cerrar el círculo social, esto no te juntes con tal amiga, o también aquellas condiciones que por ahí ya en el hecho de violencia la víctima dice, no, bueno, pero me golpeé, no, bueno, pero yo me merecí ese golpe, y hoy te saco un diente, mañana te tira el pelo, una palabra, un gesto, son pequeñas cositas que hacen que uno tenga que prestar atención y empezar a deslucidar, a ponerle nombre a esto que es violencia, ¿no? Como decían los familiares de Papa, ¿no? Esto de había indicios, ¿qué hicimos? Más allá de todo el dolor y la situación, creo que esas palabras son sabias. Es momento de empezar a decir qué cosas están bien y qué no está bien, porque si yo soy mamá y como mamá permito que me traten mal, mis hijos están viendo eso y mis hijos van a aprender que esa es la forma de tratar. Entonces, de ahí empecemos a ver esto de decir, a ver, ¿está bien que se traten así? No, no está bien. Bueno, busquemos la forma de dar el ejemplo a los más chicos y también de cambiar, porque como te decía recién, digamos, la infancia es una etapa de formación muy importante para la persona. Entonces, si nosotros no vemos esa instancia de infancia, cometemos muchos errores, ¿no? Correcto. Carola Ferrari, escritora, autora de Esclava Blanca y Prohibido Prohibir, orientó una taller sobre violencia de género y trata en Villa Huidobro. Lo hizo a partir de sus libros, abogando por una red de prevención de la violencia, ella y su mirada reflexiva sobre el tema. Y la idea es tratar a partir de la literatura, que es lo que a mí me inspira, me motiva y me apasiona, invitar a la sociedad que tenga una reflexión que trascienda el papel, que trascienda una novela, que trascienda a una historia que uno pueda contar y que lleve e invite y convoque a una reflexión que tenga que ver con algo más social. En el primer libro, que es Prohibido Prohibir, yo hago un análisis o una visión de lo que fue la lucha de las mujeres por salir de su situación de no ser reconocida por la ley, de no ser reconocida por un sistema educativo, de no ser reconocida, no llegué hasta la parte del voto, pero si se quiere, hubiera sido lo que seguía, ¿no? Entonces, está situada en 1918, en 1918, de forma universitaria. De Córdoba, sí. Entonces, es pensar en qué camino tuvieron que trazar otras mujeres para que hoy nosotros gocemos de los derechos que estamos gozando como mujeres. En otro momento de la historia no hubiéramos podido pensar en hablar de violencia de género, no hubiéramos podido pensar de hablar de femicidio, que son dos palabras, dos neologismos que se usan para denunciar todo este abandono que la mujer ha tenido sistemáticamente por la ley, por el Estado y por las instituciones que debieran ocuparse de ser reconocida como sujeto de derecho. Entonces ambos libros, a pesar de que son novelas, a pesar es una palabra que no me gusta, a mí me gusta escribir novela, pero más allá de que son novelas, intentan hacer una denuncia de cuestiones sociales, ¿no? Y en el caso de Esclava Blanca, Esclava Blanca es una novela que está atravesada por la cruda temática de la trata de personas. También hace una denuncia de lo que es violencia de género, porque también reflexiona sobre las cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de los seres humanos, ¿no? Y la vulnerabilidad como mujer.
yo creo que en este crimen es donde más vulnerables nos encontramos como sociedad y tratar de pensar de que la trata de personas, la prostitución no es cuestión de mujeres, es cuestión de hombres y mujeres. Cuando nosotros hablamos de prostitución siempre pensamos en una mujer, en esta imagen del libro, ¿no es cierto? Pero no vemos al hombre que elige ser varón prostituyente. Entonces el taller también invita a eso, a pensar de que atrás de la prostitución hay una mujer en esa situación de vulnerabilidad, pero también hay hombres que son los que eligen convertirse en eso. Entonces la idea es formar a las personas que reflexionen, a que podemos hablar con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos varones, esto de educarlos en función de acciones positivas. Por ahí yo siempre en los talleres digo, alguna vez le dijeron a un hijo varón, no violarás, no violes, no abuses. Son palabras que no usamos para los varones, pero sí usamos para las mujeres, que le decimos, ten cuidado, no vayas por la calle sola, no vayas por tal lugar porque te pueden violar. Entonces la palabra violación no lo usamos para el varón, pero sí lo usamos para la mujer, como si la violación fuera cuestiones de mujeres, y no es así, no es, digamos, involucra a ambos géneros. Y todos los padres también educamos en función del riesgo, entonces es entendible que así sea. Las mujeres es un riesgo el hecho de ser violada, pero siempre atrás de una mujer violada y un hombre violador. Entonces en esta es promover una educación activa. Detectar la violencia y erradicarla es un compromiso de todos. Regresamos en unos minutos. Los titulares de los diarios se estremecían. Las radios y la tele no hacían otra cosa que hablar de ellos. 2 casos graves y tristemente emblemáticos en la región. En Mataldi, desde mayo de 2009 y durante 2 años, Milton Rosso, un productor agropecuario que en la actualidad tiene 26 años, mantuvo aterrorizada a su exnovia, Agustina Huber, y madre de una niña en común. Con amenazas y sistemáticos golpes, Rosso mantuvo su asedio contra la víctima y su familia hasta que finalmente fue detenido, luego liberado. En julio del corriente año fue juzgado por la Cámara del Crimen de Río Cuarto, a cargo de Virginia Emma, y no fueron necesarios nuevos testigos ni pericias, porque en el comienzo mismo del proceso, Rosso confesó la autoría de los hechos por los que había sido acusado. La confesión de un golpeador fue una época de locura en mi vida. Rosso fue acusado de delitos de coacción, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones gravísimas y amenazas. Agustina Huber, aún hoy, tiene secuelas de los golpes que le infringiera Rosso. El doctor Raúl Favot asistió a la familia Huber en un largo tiempo de idas, vueltas, apelaciones y resoluciones judiciales. Es decir, desde la óptica de lo que fue ese juicio, sí ha tenido una trascendencia bastante importante e interesante. Se logró, a pesar de que no era lo que pretendíamos, por lo menos una sentencia, aunque sea de cumplimiento condicional, pero una sentencia al fin. Y eso desencadenó en una violencia de género en contra de la chica Agustina Huber por parte del imputado, que fue Milton Rosso, y bueno, le ocasionó la pérdida de un vaso, tuvo problemas bastante graves, estuvo en situación complicada de su vida, estuvo internada durante unos 15, 20 días en Río Cuarto para tratar de recuperarse de esas heridas, y que ha quedado con problemas físicos y psicológicos y psicológicamente, ¿no?
Ellos tenían una hija, tienen una hija en común. Tienen una hija en común. Estos actos de violencia perduraron en el tiempo. La rotura del vaso, las lesiones graves que le produjo, que la pusieron al borde de la muerte, Así Agustina, fueron como la gota que rebalsó. Pero esta conducta ya, según lo denunciado, se venía dando. Bueno, según cuando la investigación que se hace en la Fiscalía de Instrucción de Huinca-Renanco, de acuerdo a las pruebas que nosotros hemos podido receptar, esa conducta de violencia de género se venía practicando de bastante tiempo anterior, prácticamente por lo que decían algunos de los testigos que eran conocidos de ambos, desde prácticamente el comienzo de su relación. Y después, bueno, se agravó después con el nacimiento de su hijita y desencadenó en este episodio más grave de todos los que habían tenido con anterioridad, lo que incluso llevó a la separación definitiva de esta pareja, ¿no? ¿Qué cargos se le endilgaron a Rosso y cuáles se pudieron probar? Bueno, en definitiva se reconocieron todos los cargos que se le imputaron porque tuvo lo que se llama la probation o la apertura de juicio abreviado, en los cuales se logra un acuerdo con la Fiscalía y le habían determinado una pena que fue de 3 meses y de 3 años, perdón, y algunos meses que no era de cumplimiento condicional, pero para llegar a esa probation tenía que reconocer la totalidad de los hechos. Los hechos fueron 5 o 6, no me acuerdo bien, pero entre ellos había lesiones gravísimas, había secuestro, había privación de la libertad, amenazas, es decir, bueno, un cúmulo de hechos que quedaron todos reconocidos por la actitud de él de aceptar, vamos a decirle, su responsabilidad en los hechos que le imputaban. Esto epilogó con una declaración de Milton Rosso diciendo: no sé qué me pasó, fue un momento de locura en mi vida. Bueno, es decir, siempre hay alguna frase célebre cuando se termina algún juicio de esto como una especie de justificativo. Es decir, lo interesante hubiera sido que antes de tomar esa decisión hubiera pensado que lo que estaba haciendo, porque después es como que pedir disculpas o determinarse como víctima de una situación porque lo están juzgando no es lo que corresponde. Es decir, él en ningún momento con anterioridad se manifestó arrepentido, ni se manifestó dolido, ni pidió disculpas. O sea, en ningún momento. Es más, llegó en una etapa después de su excarcelación, porque la Fiscalía de Huinca-Renanco lo detuvo prácticamente por 2 meses y pico. Después de su excarcelación hubo que hacer juicios por alimentos, juicios por tenencia, juicios por régimen de visita, y fue una cosa que violó todas las disposiciones porque le habían tenido una prohibición de acercamiento y se iba a Río Cuarto y giraba en la manzana de la casa donde vivía Agustina con su hija. Es decir, está bien, es decir, después uno al último ya puede decir lo que sea, el tema es el comportamiento anterior, no posterior. Doctor Favot, para mucha gente la condena fue, entre comillas, leve. Y sí, es decir, a ver, uno debería también hacer un poco de historia. Yo tengo muchos años ya de ejercicio de la profesión y veo que hoy no pasa lo mismo que hace 30 años atrás. Es decir, hace 30 años atrás una persona o una mujer iba a hacer una denuncia en la policía y le decían: mire, mijita, vaya a su casa, no pasó nada. Y hoy hay agentes especializados, hay organismos especializados, hay contención de la víctima, hay legislación que lo favorece. O sea, en 30 años se ha evolucionado mucho. Todo es lento, es decir, pero lo que yo advierto es que si bien la condena ha sido leve, no deja de ser una condena. Es decir, peor hubiera sido no lograr una condena. Por lo menos en este caso, yo creo, incluso si uno analiza después del caso Rosso, hubo un montón más de casos de violencia de género que tuvieron incluso mayor pena que ese. Es como que se va un poco ajustando también la jurisprudencia, el derecho va evolucionando, hay mejores organizaciones para defender un poco la cuestión de la vulnerabilidad que tiene el género. Entonces, es como que está bien. Es decir, yo hubiera preferido que la condena hubiera sido mayor,
pero no me quejo desde el punto de vista de que hay una condena. Conozco, lamentablemente, un montón de causas, no solamente de violencia de género, sino de otros tipos de causas penales, que no terminan nunca en nada. Si termina prescribiendo la acción porque no hay una condena, por lo menos acá hay una sanción. Otro de los casos a los que tenemos que referirnos es el del crimen de Patricia Papa, sucedido en noviembre de 2014 en la cochera de un edificio ubicado en la Valle 553 de Río Cuarto. Allí, Marcelo Zambrenil, viajante y ex árbitro de Winca Renancó, apuñaló e incineró a Patricia, quien, como agravante, había sido su pareja hasta hacía un mes. Abrumado por las pruebas, Zambrenil pidió disculpas y sostuvo: a lo mejor la maté porque la amaba mucho. Viene acusado por un delito que es el de homicidio calificado por el vínculo respecto a un femicidio, respecto a relación de pareja y por alevosía. Y la pena que corresponde para ese delito, como decía el defensor, es una pena única de prisión perpetua. ¿Se puede atenuar en tanto la confesión del imputado? Se puede atenuar el homicidio calificado por el vínculo en tanto y en cuanto haya o circunstancias extraordinarias de atenuación o una circunstancia relacionada con lo que se llama emoción violenta, que respecto a lo cual, bueno, hasta que no formule mi alegato no lo puedo hacer público antes, ¿no? La pena máxima. Para que esto no vuelva a sucederle nunca más a nadie, porque el dolor que tenemos es tremendo. Y no solo por nuestra familia, sino también por su familia, por sus hijos. Para que aprendan que cuando estas cosas pasan, que a las mujeres se las respeta, se las cuida, se las ama. Y si se comete una cosa así, aberrante, animalada, o no sé cómo llamarla, sus hijos aprendan también a que se pagan así. No sé si hay una explicación lógica, porque violencia de alguna manera está visible que ha habido. Lo que pasa que no es la violencia la que estamos habituados a ver como violencia, el golpe o el maltrato psicológico quizá que ha habido y no estábamos enterados, pero sí las idas y vueltas, las mentiras, los engaños, el irse y volver y a los 2 días pedir disculpas y llorar, ir casa por casa llorando pidiendo disculpas. También es violencia, el burlarse es violencia. Lo que pasa es que el amor de mi hermana la cegaba. ¿Y violencia verbal? Violencia verbal no lo sabemos, delante mío no, pero no sé. ¿En algún momento ella les comentó que la amenazaba con que iba también a tomar medidas contra usted? No a mí que soy más impulsiva y trató de que la gente a la que le contó no me dijeran nada a mí, no directamente, porque nosotros salíamos a caminar todos los días y yo estaba al tanto de muchas cosas, pero no de las amenazas, no del cuchillo, que bueno, me enteré después. Sí vi miedo en ella unos días antes, una noche que sonó el timbre en mi casa la madrugada, que fuimos a dar una vuelta al centro y sí la notaba rara, como que lo notaba raro a él, con más miedo. Hoy puedo percibir eso, en ese momento no fui. ¿Crees que esto va a permitir de que otras mujeres tomen esto y actúen a tiempo y puedan salvar su vida? Le ruego a Dios. Pese al movimiento de Ni Una Menos, a la prédica constante, ha habido condenas en los últimos tiempos en Córdoba capital y en la región, sin ir más lejos, pero no se aplica la figura del femicidio. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Sí, porque yo creo que un cambio de cultura lo hacemos en todos, ¿no? Y los jueces son humanos antes que nada. Entonces, no sé si todos los jueces tienen también la claridad de poder ver cuándo hay un hecho de femicidio, cuándo es violencia de género y lo importante que es poder darle esa carátula, porque esa denuncia es mucho más contundente, ¿no? Poder decir que es un femicidio es mucho más que un homicidio, porque denuncia todo este abandono que ha sufrido la mujer por parte de la ley. Y quizás los jueces no quieran reconocer que han abandonado tantos años, tantos siglos a la mujer, ¿no? Cada 30 horas, una mujer muere en Argentina víctima de violencia de género. En lo que más se avanzó fue en visibilizar el problema. Ahora el tema está presente. No queremos que los femicidios se conviertan
en una noticia más. Y para eso necesitamos un compromiso real para prevenir, asistir y dar las herramientas necesarias a quienes denuncian. Todavía falta un cambio cultural y mucha apertura y capacitación. Nos reencontramos tras la pausa. Una de cada 10 mujeres reconoce que fue maltratada por su pareja en el último año. El dato se desprende de un estudio de opinión pública realizado por el Centro de Investigaciones Sociales, Fundación UADE, del cual participaron 1.000 personas de todo el país. Insultos, humillaciones, amenazas, golpes, maltratos, sea físico o psicológico, se vislumbra de muchas formas y proyectadas a la población total son alarmantes. Así, a 4 meses de la marcha Ni Una Menos, cuando la sociedad salió a la calle para decirle basta a la violencia machista, las mujeres aún se reconocen vulnerables. Daniela Oliva nos explica cómo nació la agrupación Sin Violencia por Igualdad de Géneros. Bueno, la agrupación surge a partir de la marcha de Ni Una Menos el 3 de junio. Hay un grupo de mujeres de Huinca, nos encontramos y bueno, comenzamos a organizar lo que iba a ser el evento. Y desde ahí nos dimos cuenta, más allá de la convocatoria, que fue muchísima gente, muchísimas mujeres, decidimos empezar a reunirnos y ver qué es lo que se podía hacer con respecto a la violencia, ¿no? A la violencia de género, aclaremos porque... Entonces, y bueno, y seguimos reuniéndonos y ahora estamos en un periodo preparándonos para el tema de prevención, ¿sí? En colegios, en instituciones. Nos interesan mucho los colegios y brindando una asistencia primaria a la víctima, con un número de teléfono donde ellas se comunican y nosotras las asesoramos. O hacemos la intervención para llamar a la policía en caso de que sea necesario. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Vienen a llenar o a cubrir un vacío importante hasta el momento, visibilizando estas situaciones y dando contención a la víctima en los primeros momentos de la emergencia. En los primeros momentos, exactamente. Igualmente también nos fuimos dando cuenta que lo primero que tenía que surgir era la intervención de la policía. Por eso por ahí en principio pensamos que podíamos hacer más y bueno, nos fuimos ubicando, como todo empieza con mucho entusiasmo y creemos que podemos con todo, pero nos fuimos bajando un poco a la realidad y saber que, bueno, en primera instancia a la víctima le aconsejamos que llame a la policía, ¿sí? Y después puede venir a hablar con nosotras y, bueno, más o menos vamos orientándola en los pasos a seguir, ¿sí? Bien, los objetivos, porque tienen planificadas una serie de actividades, entiendo que apuntan a la prevención. A la prevención, concientización. Exactamente. Sentimos que hoy, en este momento, eso es lo que estamos capacitadas para hacer y desde ese lugar queremos empezar, desde la prevención, en los colegios, bueno, como te decía, ¿no? Que de hecho en este tiempo nosotras también nos estamos capacitando, estamos yendo a charlas, leyendo, nos llega información, nos comunicamos con otras agrupaciones, eso es, nos estamos como preparando también, ¿no? Para poder brindar lo mejor de nosotras, más allá de la experiencia personal y este compromiso social que asumimos, pero que sea con una base fundamentada, en eso nos estamos capacitando todas las chicas. Y lo del compromiso es vital. Sí, sí. Arranca desde lo individual y luego se derrama a lo colectivo. Exactamente, creemos que es así. Sí, estar comprometidas, atentas a los llamados. Siempre tenemos, bueno, el teléfono, tenemos la guardia, es las 24 horas.
atendemos, cualquier llamado, lo respondemos, derivamos a la policía o asesoramos, a veces puede llamar un familiar y eso sería bueno que no nos molesta que nos llamen, que no hace falta que sea un caso de violencia en ese momento, puede ser por asesoramiento, que sería muy interesante, o sea que tengo una duda, a ver, voy a llamar y voy a preguntar si esto entra dentro de lo que puede ser violencia, porque la víctima en ese momento está muy confundida, ¿sí? Vulnerable. Vulnerable, exactamente, o sea, si algo está haciendo ruido y piensa enseguida en nosotras o a ver qué podemos hacer, estamos para ayudarlas, para acompañarlas. Bien. O sea, no necesariamente esperar el momento de la agresión, etcétera, etcétera. Sí, o el golpe. Exactamente. ¿El número es, Daniela? El número, lo leo. Sí, es 02-336 154 92 60. Perfecto. Ese es el número. Está a las 24 horas del día con alguna de nosotras, así que no hay problema. ¿Y ya han tenido contactos? Hemos tenido, sí, hemos tenido muchos llamados, hemos podido asesorar, sí. Acerca de lo que representó la marcha del pasado 3 de junio, Ni Una Menos, consultamos a la doctora Ada Hernández. Yo creo que el solo hecho de darle semejante nivel de publicidad, porque estamos hablando de publicidad masiva a nivel nacional, no pudo no verlo alguien al tema, ¿no? Incluso fíjate que en nuestra ciudad también se le dio muchísima importancia. Creo que sí, que todas esas cosas sirven un montón, pero tenemos que trabajar más. Pero tenemos que trabajar más con ese tipo de cosas en la prevención, para que no llegue a ocurrir el episodio violento. Porque cuando ya ocurrió, se produce una herida que es después un poco difícil de volver las cosas a su justo punto o a su punto anterior. Es decir, cuando ya se produjo el insulto grave, la trompada, la amenaza, el golpe, la herida del alma, ¿no? Me refiero más allá de las cuestiones físicas, todo lo que deja una desavenencia de ese tipo. Bueno, ya es como más difícil. Deberíamos trabajar en la prevención. Con los niñitos desde que son, no sé, desde la primera escuela que tengan, de la primera escolarización a los 3 años o a los 4, o antes incluso en los jardines maternales, trabajar con los niños, trabajar con sus familias. Claro, pero todo eso demanda una infraestructura, un tiempo, un presupuesto incluso, que no todo el mundo, no todos los gobiernos están dispuestos a afrontar. La verdad, ese es el tema. Bien. Se adelantó con la respuesta a la pregunta que seguía, pero está contestada. ¿Qué podemos hacer, no? Individual y colectivamente. Yo creo que no nos podemos hacer los tontos, Graciela, pero como ciudadanos, hablo incluso haciendo un mea culpa de tantas cosas que yo incluso personalmente pude haber hecho y no hice por tantas otras cuestiones, ¿no? O por estar ocupados en otras cosas. Es que lo que le pasa a la persona en el marco de una situación violenta le puede pasar a tu hija, le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a tu hermana, me puede pasar a mí, te puede pasar a vos. Es decir, esto es como en la época de los militares. Ay, bueno, vinieron, se los llevaron a ellos, pero un día vienen y me llevan a mí. Entonces, yo creo que tenemos que ser solidarios como personas humanas, y máxime en un pueblo donde nosotros nos conocemos todos. Nos tiene que dejar de importar si yo escucho que el vecino hay gritos, si hay alguien que llora o hay un niño que llora o hay una mujer que grita. Tengo que dejar de pensar, ay no, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo puedo hacer muchas cosas, pero primero por una cuestión de humanidad, de solidaridad, de ponerme en el lugar del otro una vez en la vida, para dejar de mirarme el ombligo, digo. Sí. Nosotros acá nos conocemos todos, podemos hacer muchas cosas, con levantar un teléfono, no sé, desde llamar a la policía, llamar a alguien del juzgado, llamar, no sé, a la municipalidad o a alguien que sepamos que nos puede ayudar, parar un auto. Vos en Buenos Aires no podés parar un auto en la calle porque nadie para, pero si yo ahora salgo a la puerta de casa y gritando y paro un auto, va a parar. Los vecinos, seguramente. Tenemos esa cosa a favor que es la solidaridad del pueblo.
Si el Estado interviene oportuna y efectivamente, encontramos una herramienta vital para la lucha en estos casos. La licenciada Romina Daniele describe su ámbito de acción que se desarrolla en el Hospital Provincial de nuestra ciudad. Como vos decís, son un conjunto de aristas que se abren y que son necesarios que se articulen para poder contener a la víctima. Una de estas, el 3 de junio se pedía esto, digamos, de que la víctima se siga, que tenga un acompañamiento, que tenga un seguimiento, tanto para ella como para el victimario. Entonces creo que esto se logra con un trabajo articulado desde la justicia, desde la salud y desde el Estado municipal, desde la parte que puedan aportar, ¿no? Nosotros acá, los casos de violencia específicos que llegan acá al hospital son atendidos porque vía judicial se nos envía un oficio. Entonces, de esa manera comienza nuestra intervención, digamos. Y bueno, en conjunto tratamos de dar la solución. Eso es lo que tratamos de hacer desde el área de salud. Cuando un hombre y una mujer construyen una relación, esto se lo voy a decir rápidamente, atravesada por violencia de género, pasan por diferentes etapas, sufren un acto fallido porque creo que la van sufriendo ambos, varones y mujeres. Yo no creo que ningún varón en una situación de violencia de género sea feliz, y el camino para mí tiene que ser la búsqueda de la felicidad. Y ninguno de los dos, ni el que pega ni el que es pegado, es libre ni feliz, porque así está mezclado el oprimido como el opresor, porque el opresor tiene que estar esclavizado a su situación de opresor. Entonces un hombre que está siendo violento también está esclavo en sus actos, y una mujer también, por supuesto, en su situación de oprimida, ¿no? Estas son las etapas por las que va pasando. ¿Alcanzan a ver? Acá tenemos, dice, tensión, explosión y luna de miel. Esto se va dando, tiqui para los medios, esto van siendo etapas circulares que van creciendo en su intensidad, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se cocinan las ranas? Las ranas se las tienen que poner en agua fría. ¿Qué pasa si las ponen en agua hirviendo? Saltan. ¿Por qué saltan? Porque reacciona, porque tiene los músculos en alerta. Pero si yo la pongo en agua fría, no se va dando cuenta de que le voy subiendo la temperatura. Y la voy cocinando de a poco hasta que cuando ya percibe que la temperatura está muy elevada, tiene los músculos adormecidos, no puede reaccionar y termina muriendo adentro del agua. Entonces, si yo digo que esto se va dando paulatinamente y con niveles cada vez un poquito más fuertes, entonces tengo que imaginar una relación que no va a empezar con una puñalada, va a empezar con un chasquido. ¿Sí? Yo siempre digo el ejemplo, si yo veo un hombre y una mujer peleando allá afuera, ¿es violencia de género? Depende, por ejemplo. No, pegándose. Sí, es violencia. Pero por ahí son dos hermanos que se están peleando por un sándwich. Pero si yo veo a un varón que le dice a la novia, ¿así? ¿Te viniste vestida? ¿Es violencia de género? Sí. Eso es violencia. ¿Sí? Y así empieza la relación, con un chasquido, una mirada, la tensión en la mujer que va sintiendo que, si volvió a venir vestida como a él no le gusta, se me quemaron las milanesas. La explosión es ese momento donde hay un acto de violencia, donde le pega, donde la zamarrea, y cada vez va siendo peor. Y la luna de miel obviamente es el pedido de perdón, la culpabilización hacia la víctima, es decir, ¿por qué me haces que te haga esto? ¿Por qué no me tenías la comida lista si sabes que vuelvo al campo muerto de hambre? ¿Por qué te pones esa ropa sexy si sabes que soy celoso y que todos los chicos me bajan? ¿No? Entonces vos decís, ¿qué les cuesta? Me decimos que somos superpoderosas, también vamos a asumir esto de que está en nuestras manos, de que él no sea violento. Entonces, ¿qué me cuesta? Si sé que no es celoso, ¿para qué me pongo esto? ¿Para qué me visto de esta forma? ¿Por qué no le tengo la comida hecha a tiempo? ¿No? Todos, las mujeres más, debemos iluminar los rincones oscuros donde crece el rencor, donde se alimenta la noción de propiedad,
de poder, de impunidad, ceguera que mueve los puños, ira que ensordece, impotencia que grita más que los mandamientos. Desde allí se puede partir hacia arriba y se puede ir subiendo hasta llegar a los que gobiernan y al excelentísimo Papa, si estamos convencidos de que algo malo nos está ofendiendo y de que, aunque parezca que no, siempre podemos hacer algo. Y si ese algo crece, todo cambia. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde.